Hola a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? A ver, los sigo ahora un poco desde la página también. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Me llamo Ilan Juan, soy arquitecto. También soy profesor adjunto en la Universidad Argentina de la Empresa. Eh, Mientras van llegando todos, les voy contando un poco de dónde vengo y quién soy, ¿no? Soy primera generación, es decir, que soy taiwanés, soy extranjero, digamos. Lo que sí vine de muy chiquito, así que vine de los 3 años, ahora con 30. Podría decir que soy como una especie de 10% taiwanés y un 90% argentino allá. Soy graduado de la Universidad de Buenos Aires, en la FADU. Me recibí en el año 2016. Pero un poco antes de recibirme, ya desde 2014, empecé siendo ayudante y con el tiempo eh, me hice docente en diferentes materias. Empecé con unas técnicas y después con proyectuales, ¿no? Eh, Después, en el 2017, me incorporé a la UADE y hasta ahora pasaron más o menos 3 años y medio con y estoy en la institución, esta última que les conté, como full time, ¿no? Como docente adjunto. Eh, bueno, hoy la charla va a estar específicamente concentrada en herramientas digitales, que son las que utilizo yo para dar mis talleres proyectuales. Pero un poco antes quisiera contarles o ponerle más o menos en contexto de la experiencia que tuve en este primer cuatrimestre. Eh, bueno, como sabrán, este tema de la pandemia nos afecta, o sea, nos cruza a todos, y el tema de educación no es un caso menor, ¿no? En mi experiencia, lo que ha sucedido, justamente en mi experiencia y también de mis colegas en UADE, es que a nosotros nos agarró la pandemia, o sea, no la pandemia, sino mejor dicho, la cuarentena, ya han empezado las clases, pero tampoco mucho, o sea, hubo una semana de presenciales y ya la segunda empezamos a hacer virtual. Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante porque apenas nos enteramos de esta situación, salieron todas las cuestiones tal vez negativas, ¿no? Salieron todas las desventajas que podía haber, por una cuestión tal vez una actitud más pesimista que tenemos. Entonces aparecieron cosas como teníamos que adaptar el contenido, todo nuestro contenido estaba pensado para una forma presencial, pensábamos que iba a haber un problema de comunicaciones, problemas de organización y también problemas de evaluación, ¿no? Que hoy en día siguen en curso. Pero en estos 4 meses que han pasado, la mayoría de estos problemas se fueron limando. Al menos siempre hablando desde mi perspectiva y de los talleres que estoy a cargo, ¿no? Este primer cuatrimestre estuve a cargo de 3 talleres, de las cuales 2 eran proyectuales, que eran Proyecto Arquitectónico 2, Proyecto Urbano 1, y uno que está entre proyectual y técnico, que es Modelado y Representación. Es para compararlo con la FADU, es más cercano a una mezcla entre dibujo y representación arquitectónica. A ver, creo que cualquier ponderación o cualquier opinión sobre la educación a distancia en estos primeros 6 meses que han pasado, 4 meses mejor dicho, es difícil dar una valoración exacta, sobre todo porque si es bueno, si es correcto, si es mejor, si es peor que la presencial, sobre todo porque seguimos todavía en esta etapa de cuarentena. Pero yo le he encontrado, o en mi experiencia le he encontrado en estos cuatrimestres, un montón de cosas que en un principio pensé que iba a ser difíciles
y que ahora, en verdad, estoy contento, o al menos, sí, a favor de la educación virtual. Entonces, antes de hablar todo esto, me gustaría contarles, o me gustaría, sí, dar a conocer un poco qué es lo que yo veo, o cuál es el rol docente, sobre todo en un taller, ¿no? Entonces, en mi opinión, un docente no es una persona que agarra y le enchufa como una especie de USB, o no sé, cuenta una teórica y espera que una serie de personas, en este caso alumnos, absorban esta información, ¿no? Yo lo veo más como una persona que acompaña a descubrir ciertos conocimientos o ciertas ideas que ya están dando vueltas, o sea, ya existen, ¿no? No es que no es que a una persona que no conoce nada nosotros le otorgamos información, sino que estamos al lado de una serie de personas trabajando a la par y descubriendo diversas situaciones o diversas posibilidades. Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poco sobre la educación en pandemia. Como un poco había mencionado antes, al principio lo que hubo fue como una especie de miedo, ¿no? Un miedo sobre todo reflejado por la inseguridad propia como persona y como docente de, bueno, no sé si voy a estar a la par de ofrecer una clase con la misma calidad que la presencial, que uno tiene un montón de experiencia en eso, o sea, ya lo viene haciendo a larga data, y también uno se ve forzado a una adaptación temprana, o sea, uno tiene que muy rápidamente agarrar todo su contenido, que está, como dije un momento, adaptado a lo que es presencial, y transformarlo en contenido a distancia, ¿no? Contenido virtual. Entonces, bueno, eso llevó un tiempo para asimilar y para acostumbrar un poco, sobre todo a las diferentes herramientas que uno tiene que primero que aprender y después lo tiene que manejar casi a la perfección. Entonces las primeras fueron, bueno, ¿cómo nos comunicamos con los alumnos? ¿Cómo nos comunicamos también entre docentes o también docente de institución? En el caso este que estoy contando, que fue en la UADE, tuvimos la suerte de que ya dentro de la misma UADE había un departamento de informática, tenían ciertas herramientas ya al menos probadas o al menos con cierto conocimiento de cómo funcionan. Entonces, entre la primera semana que fue presencial y la segunda que se hizo virtual, hubo unas capacitaciones muy veloces en, por ejemplo, herramientas de comunicación, ¿no? En nuestro caso es Teams, Microsoft Teams, pero también como Microsoft Teams existen muchas otras, como lo que puede ser Zoom, como Meet, como Jitsi. Entonces ya de una primera entrada, de un primer paso, creo que en este sentido la universidad ha podido, digamos, conglomerar todos los docentes y todos los alumnos en un único medio de comunicación. Es importante recalcar esto porque una de las grandes críticas que he recibido de alumnos de diferentes universidades es que de repente cada profesor o cada cátedra tenía un medio diferente, entonces de repente su celular o su compu se tiene que llenar de aplicaciones y cada uno responde a diferentes interfaces. Entonces, ese lío, sumado a muchos otros más, que tal vez son pequeños, no ayudan mucho a una clase o una cursada fluida. Personalmente, otras ventajas de la educación en pandemia que he encontrado, bueno, creo que también va a la par de la ventaja del teletrabajo, ¿no? Una cuestión de una organización de tiempo tal vez un poco más acorde a cada uno. Por otro lado, se ahorra un tiempo de viaje, no sé, tal vez el entorno dentro de la vivienda de cada uno, bueno, por suerte yo lo siento más cómodo tal vez. Entonces, una de las cuestiones que también siempre resaltan, hablando de trabajo a distancia o trabajo en una casa,
tiende a ser como que, si bien uno maneja su tiempo, el tiempo de repente en una clase se vuelve infinita, ¿no? Porque aparece toda una cuestión de, bueno, de responder preguntas, de crear contenidos de nuevo, una serie de interacciones también entre docentes, reuniones y una serie de cuestiones más, que hacen que, bueno, tal vez en un trabajo que normalmente se encuadra en 4 horas o 6 horas por día, o dependiendo la materia o la persona, tal vez un día por medio, se vuelve como un chicle que se estira, ¿no? Que se estira. Y es algo que a mí también me pasó. Creo que las 2 semanas o algo así, mi vida era un caos. Era un caos, supongo que para todos les pasó lo mismo. Un caos para nosotros y también es un caos para los alumnos también. Entonces, una de las cosas que más me ha ayudado a que esta experiencia, que inicialmente era bastante traumática, a un final de cuatrimestre en el que me sentí mucho más cómodo tal vez que un cuatrimestre presencial, tiene algo que ver con una cierta rigurosidad que uno tiene que exigirse a uno mismo y también de una manera exigirlo al grupo estudiantil. ¿Qué quiere decir eso? O sea, personalmente yo creo que lo mejor que puede dar una clase es cierta flexibilidad, ¿no? Es como, no todo debería ir tan cuadrado o tan rajatablas, pero por una cuestión de sanidad mental, creo que vale la pena decir eso, en las clases virtuales es súper necesario tener ya organizado ciertas reglas de juego en cada materia. Y esas reglas de juego tiene mucho más que ver con una cuestión de compromiso como persona y también de, ¿cómo se llama esto? Una especie de, sí, de trato como grupo. Entonces, hay cosas que, en mi opinión, lo mejor es que sea flexible, que es lo mejor que sea libre de ser, pero hay otras cosas como lo que es el formato de un ejercicio. Formato quiere decir en un sentido mucho más digital, ¿no? Una cuestión de cómo se nombran los archivos, qué tipo de archivos se pueden entregar o se pueden revisar, y, por ejemplo, también a qué hora se entregan las cosas y cuándo se hacen las consultas y cuándo se responden a esas consultas. Creo que cuando uno tiene esa serie de cuestiones ordenadas y lo transmite lo más temprano posible, lo ideal sería a principios de clase, sería a principio de cuatrimestre, tanto a los alumnos como a su equipo docente, eh, deriva después en unas clases mucho más fluidas y en el que uno, por ejemplo, no tiene que estar estresado buscando un archivo, no tiene que estar hasta estresado respondiendo durante las 24 horas al día, tal vez consultas, tal vez alguna duda, tal vez algún problema que haya surgido. Entonces, en cierto aspecto somos todos humanos y yo creo que tanto los estudiantes como los colegas docentes entienden eso. Creo que si al principio del cuatrimestre uno ya empieza diciendo, bueno, mira, la clase va a durar de esta hora a esta hora y voy a tomarme, no sé, 1 hora por día después de clase para responder dudas, o todas las dudas se responden dentro de clase. Sé que esto tal vez puede sonar un poco rígido, tal vez un poco, sí, poco empático, puede sonar eso al principio, pero en la experiencia que tuve en estas 3 materias es que tal vez al principio a los alumnos les costaba un poco más, ¿no? Aflojar y resolver las dudas antes de que termine la clase, o, respetar algunas formas de nombrar los archivos,
o hasta inclusive entregar las cosas, o sea, entregar una tarea, un trabajo en tiempo y forma. Sé que al principio eso no fue muy bien recibido por el lado de los estudiantes, pero al final del cuatrimestre, en las encuestas que le hacemos a los estudiantes, se ha reflejado que este orden, o sea, este orden en cuanto a cuestiones de formato y cuestiones de tiempo, deriva en que tienen más tiempo y se organizan mejor para sus propios trabajos. Hasta un momento lo exigen, o sea, lo necesitan para esto. A ver cómo vamos. Voy a chequear un poco en Facebook. ¿Se escucha bien? ¿Hay alguien con alguna duda? A ver, estoy leyendo un par de comentarios que hay gente que no pudo entrar. A ver. A ver, yo estoy acá. Ah, está. Hay varias personas que se escucha bien, perfecto, excelente. Genial. A ver, yo estoy acá. Ah, está. Hay varias personas que se escucha bien. Listo. Así para no haber repeticiones. A ver, vamos a continuar un poco más. Bien. Bueno, ya todo lo que acabo de decir es un poco el panorama, ¿no?, que nos encontramos ahora como profesores, o como profesor, mejor dicho en mi caso, de una universidad. Y sobre todo, quiero recalcar esto, que es un panorama de taller proyectual. Entonces, hay una de las mayores problemáticas que se discuten hoy en día en la enseñanza virtual, que es el tema de la evaluación y de los parciales. Las materias proyectuales tienen como una ventaja, podríamos decir, que la nota, mejor dicho, o lo que se evalúa, tiende a ser un producto, un proyecto final, pero no es únicamente este proyecto final, sino todo el camino que se transita junto a los estudiantes cumple un peso, tiene un rol igual o casi tan importante que el proyecto mismo. Entonces, en ese caso, no hay un examen, digamos, sino que hay una corrección y devolución de un trabajo o de un proyecto X. Dicho esto, también quería recordar de que, bueno, al igual que muchas otras personas, yo creo que toda esta situación que estamos viviendo ahora de pandemia y de cuarentena, no es que trae problemas nuevos, sino que en verdad hace visible un montón de problemas, o hace más visible, mejor dicho, un montón de problemas que ya vienen dándose desde hace décadas o de hace una larga data, y que de una manera, como una cachetada, nos obliga a tratarlos. Uno de estos, bueno, justamente es la educación a distancia. Bueno, dicho esto, vamos directamente al tema del día, ¿no? Hoy se supone que lo que tengo que hacer, o lo que voy a hacer, es mostrarles algunas herramientas que utilizo para estos talleres proyectuales que estoy a cargo. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Vamos a hacer todos juntos quiere decir todos los que están del otro lado ahora mirando este vivo, vamos a hacer un pequeño esquicio que generalmente lo uso para una materia proyectual que se llama urbanismo, que es para ingresantes, que tiene mucho que ver con identificar el entorno, el entorno urbano en el que uno circula, en el que uno vive.
Obviamente que para el caso de hoy, lo importante son las herramientas digitales y no tanto el contenido mismo de cómo reconocer o qué cosas se reconocen en nuestro entorno, ¿no? En nuestras ciudades. Entonces, se va a proceder de la siguiente manera. Vamos ahora a escuchar una porción de un audiolibro, un libro súper interesante que ahora les voy a contar cuál es. Al mismo tiempo también lo voy a poner en la pantalla para que los que tal vez el audio les llegue un poco más lento o no se escucha tan bien puedan leerlo. Es un fragmento de un libro que es genial, escrito por Italo Calvino, que se llama Ciudades Invisibles. Entonces, en un gran resumen, un gran resumen de ese libro, es un compilado de diferentes ciudades imaginarias que cada una de ellas tiene ciertas cualidades o ciertas características que lo hacen muy especiales cada una de por sí. La que vamos a leer ahora se llama Chloe, que es parte del conjunto de las ciudades y los intercambios, sería la segunda ciudad del grupo de ciudades de los intercambios dentro del libro de Ciudades Invisibles. Entonces, después de escuchar esta porción de audiolibro y de leer este pequeño fragmento, lo que vamos a hacer es compartir cada uno de ustedes una pequeña descripción con solamente 5 palabras de lo que escucharon o lo que leyeron, ¿no? Algo rápido, algo como que uno tendría que recurrir a la memoria, en cierto sentido. Después, con estas palabras, vamos a charlar un poco de diferentes formas de apreciar una ciudad. Vamos a crear un mapa mental y después de este mapa mental, lo que vamos a hacer es una caja de imágenes, un banco de imágenes, ¿no? Que posteriormente en un taller, a través de otras herramientas digitales más propias de la carrera, armamos una especie de un collage sensitivo, una imagen que resuma, que condense y que muestre los aspectos principales de una ciudad dada. Entonces, ¿están todos listos? Vamos a arrancar. Bien, voy a compartir ahora primero el texto y después el audio. Share screen. A ver. Acá se ve el texto. A ver si puedo también compartir el audio. ¿Se lee bien el texto aquí? No sé. Bueno, creo que no me deja acá compartir el audio aparte, así que lo voy a leer. Va a ser lo mismo. Bien. Las ciudades y los intercambios 2. En Chloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles no se conocen. Al verse, imaginan 1000 cosas las unas de las otras. Los encuentros que podían recurrir entre ellas, las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie. Las miradas se cruzan un segundo y después huyen. Husmean otras miradas, no se detienen. Pasa una muchacha que hace girar una sombrilla apoyada en su hombro y también un poco la redondez de las caderas. Pasa una mujer vestida de negro que representa todos los años que tiene, con ojos inquietos bajo el velo y los labios trémulos. Pasa un gigante tatuado, un hombre joven con el pelo blanco, una enana, 2 mellizas vestidas de coral. Algo corre entre ellos,
un intercambio de miradas, como líneas que unen una figura a la otra y dibujan flechas, estrellas, triángulos, hasta que todas las combinaciones en un instante se agotan. Y otros personajes que entran en escena. Un ciego con un guepardo sujeto con cadena. Una cortesana con abanico de plumas de avestruz. Un efebo. Una mujer descomunal. Así, entre quienes por casualidad se juntan para guarecerse de la lluvia bajo un soportal, o se apiñan debajo del toldo del bazar, o se detienen a escuchar la banda en la plaza. Se consuman encuentros, seducciones, copulaciones, orgías, sin cambiar una palabra, sin rozarse un dedo, casi sin alzar los ojos. Una vibración lujuriosa mueve continuamente a Chloe, la más casta de las ciudades. Si hombres y mujeres empezaran a vivir sus efímeros sueños, cada fantasma se convertiría en una persona con quien comenzar una historia de persecuciones, de simulaciones, de malentendidos, de choques, de opresiones, y el carrusel de las fantasías se detendría. Dejo 30 segundos. Les quiero comentar una cosa sobre las herramientas que voy a presentar. Ofertas de herramientas digitales hay un montón y creo que desde que empezó esta situación, que fue obligatoria la cuarentena, se acrecentaron muchísimos más. Aparecieron en el mercado nuevas herramientas. Las que voy a mostrar ahora, las elegí por dos cuestiones que para mí son esenciales y que hacen que sea muy cómodo tanto para docente como para estudiantes. La primera es que todas se trabajan desde un browser, desde una web, es decir que no hace falta bajar una aplicación. Y la segunda, que para mí es la misma más importante, es que los que están enfrente, o sea que lo que no es el grupo docente, no tienen que crear una cuenta, no tienen que crear una cuenta dentro de ningún lado. Entonces, eso creo que por un lado se ahorran un montón de tiempo en cuestiones como o no tienen un Facebook, o no tienen un mail, o el mail no funciona, etcétera, y etcétera. Y por el otro lado, nos salvamos de esas dificultades, ¿no? Entonces, pasaron más o menos 30 segundos. Ahora lo que les voy a pedir a todos es que entren a esta página, se llama menti.com. Y una vez que entran en la página, ponen este código 29000. Lo voy a escribir ahora en el Facebook para que todos lo tengan. Código 29000. Bien. Voy a ahora compartir esa misma página. Entonces, una vez que entren a la página van a encontrar esto. A ver qué pasó. El código no está funcionando. Ok. Ya les paso un código nuevo. ¿Qué ha pasado? Bueno, 448357 será el código. Creo que se actualiza todos los días y esto lo creé ayer. 44 83 57. Disculpen por este problema, se actualizó y no me he dado cuenta. Una vez que hayan entrado con este código,
Espera. Les va a aparecer así, que pueden, en cada casillero que encuentren aquí, pueden completar con 25 palabras. Tratemos de usar lo menos posible, así no se hace mucho lío. ¿Qué es lo que vamos a crear ahora? Lo que vamos a crear ahora es una nube de palabras en la cual, a través de los diferentes participantes, o sea, todos ustedes, vamos a ver cuáles son las que mayor jerarquía tienen. Entonces, del lado de ustedes como estudiantes van a ver esto. Del lado nuestro, sería de mi lado, lo que voy a ver es algo parecido a esto. Cabe destacar que todas estas aplicaciones que voy a ir mostrando son en un principio gratis para su función principal y también tienen su versión paga que les permite editar varias cosas o tener más presentaciones que las permitidas en la versión gratuita. Entonces, Mentimeter, que es este, lo que permite es crear un montón de cosas. Entonces, una vez que uno entra y se registra, nosotros como docentes, los que creamos este panel, tenemos que registrarnos, pero ustedes no. O sea, los alumnos no deberían registrarse. Una vez que nos registramos, aparece una pantalla así, que su función principal es hacer presentaciones. Entonces, bueno, voy a crear uno ahora como un ejemplo, después voy a volver con lo que hicimos antes. Voy a poner contacto ciencia más biblioteca del Congreso Nacional. Congreso de la Nación, perdón. Como un fallido. Entonces, uno puede crear un montón de cosas, como puede ser un multiple choice. Lo que vamos a hacer hoy se llama word cloud, una nube de palabras. Puede ser también por ranking. Uno en esta página puede crear un montón de diferentes tipos de presentaciones, ¿no? Entonces, en teoría, funciona como una especie de PowerPoint en la que hay diferentes páginas y que se le puede dotar de diferentes tipos de cuadros, que lo interesante de estos cuadros es que son colaborativos. O sea, en verdad, PowerPoint ya existe, pero lo que hacen esta página es que no es solamente una persona que interviene, o sea, el profe que interviene y hace un PowerPoint, sino que es algo que se va a ir construyendo junto con los alumnos. Así que lo que voy a hacer ahora, después de esta presentación rápida, es ver cómo estamos yendo. Vamos a ver. Ok, ¿qué ha pasado acá? Disculpen, esto me pasa. Ah, este no era. Ya me asusté. Este es. Ok. Voy a dar más o menos 30 segundos más y ya vemos. Perfecto. Bien, acá, genial. Genial que se va actualizando constantemente. Van a ver que lo que se arma ahora es una nube de palabras en la cual las palabras
que están con una fuente más grande o frita más grande, son las que más se repiten. Entonces tenemos, bueno, y va el tercero. Tenemos bulliciosos, miradas, tenemos personas, diversidad, encuentros, soledad, desconocidos. Este tipo de acciones, este tipo de herramientas son muy útiles para, bueno, una primera aproximación a un cierto tema X. Entonces, o para dar una cierta primera impresión. Link hay delay, mirada, gracias. Encuentro, fantasía, soledad, indiferencia, y unas calles, pandemia, invisible, ciudad distinta, se imagina en Brasil. Excelente, bien. Genial, esto se va creciendo, obviamente, y mientras más personas que se ponen a trabajar en esto, miradas, más opciones tenemos. Bien, ahora voy a pasar a la segunda página, y ahora también nos voy a pasar un link, y lo que vamos a hacer es construir un mapa mental. Ya dejamos Menti, y ahora vamos a utilizar este que se llama MindMeister. MindMeister, cuando lo vean, funciona de esta manera, ¿no? Es muy parecido al Menti de recién, pero en vez de crear nube de palabra o múltiple choice, lo que crea puede ser mapas conceptuales, o también puede ser algo de un cuadro de positivo o negativo, o también puede ser un cuadro para brainstorming. Lo interesante de esto ya existe y también existen muchas otras versiones. Lo interesante de esto es que va a ser algo, otra vez, que se puede compartir con una persona que está enfrente y se trabaja en conjunto. Entonces, voy a hacer uno nuevo de este tipo, ¿no? Entonces, la interfase funciona de la siguiente manera. Uno puede empezar un nuevo en blanco y construyéndolo, o puede utilizar algún template, quiere decir una plantilla que existe. Entonces, hay un montón de plantillas, la verdad que para elegir está lleno, ¿no? Uno puede ser la más común es de mapa mental, como también puede ser algo para decidir, una cuestión, bueno, una matrices, ¿cómo se llama esto? Una lista de quehaceres, etcétera, etcétera, que se va a adaptar obviamente para cada clase o para cada función. Entonces voy a usar uno, se llama alineado hacia la derecha. Ya mismo ahora les paso el link para que participemos todos juntos. Para compartir, en este caso, en vez de un código, lo que se le otorga es un link. Entonces, en este botón que está abajo, en la barra de herramientas que está abajo, donde dice Share, uno puede hacerlo directamente con un mail, puede ir por social media, sea por las redes, o puede compartir un link, que es lo que voy a hacer ahora, que generalmente es lo más cómodo porque le permite a cualquier docente usarlo tanto en Teams, como en un Zoom, o como en un Meet, y que no todos los estudiantes tienen que tener Facebook, ni todos tienen que tener Twitter, o ni todos tienen un mail. Con tan solo entrar un link a través de un browser como Chrome o Explorer o Mozilla, ya lo pueden utilizar. Listo, paso a este link. Para entrar, solamente tienen que copiar y pegarlo, que era lo que no se hipervincula. Y voy a poner la ciudad de... Ahí está. Veo que hay 11 personas puestas ahí adentro, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo funciona esto? Arranca siempre con un concepto que puede ser una palabra y es súper sencillo. Los botones importantes están acá arriba. El más significa sumar una idea. Es decir, que si yo quiero poner un concepto al lado de Chloe, tengo que hacer clic en esta palabra, poner un más
Y voy a poner, por ejemplo, características morfológicas. Es decir, cuáles son las formas o cuáles son las formas físicas que hacen a soy siendo soy. Bien, alguien lo editó, genial. Entonces, con el más, lo que hace es crear nuevas ideas. Después, el segundo botón, importante de esto, es esta, que se llama sumar una relación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo dentro de Ciudad de Chloe sumo otra idea más que pueden ser características sociológicas, y lo que yo quiero hacer es vincular entre esta y esta, lo que tengo que ir es entrar a cualquier concepto y poner una flechita. Que después uno lo puede editar como quiera, ¿no? Puede editar los colores, puede editar... Bueno, las flechas son colores solo. Pero los que está escrito tienen toda una barra de herramientas a la derecha que tiene una paleta de colores, el tamaño de las fuentes, hasta los tipos de burbujitas que quiero utilizar cada uno, se puede customizar. Hay 19 personas, entonces, teniendo estas dos cuestiones que son muy presentes en la ciudad de Soy, empezamos todos juntos a llenar cosas. A ver, ¿qué características morfológicas tenemos? ¿O qué características sociológicas aparecen en la ciudad de Chloe? Ahora lo que voy a hacer primero es ir a una de las opciones más. ¿Qué pasa si me equivoco? Hice esta flecha y me equivoqué. Bueno, tengo que borrarlo. Delete. Bien, perfecto. Entro. Vamos por atrás. Chloe. Bien. Vamos de vuelta. Características morfológicas. Sociedad. Bien. ¿Qué más puede ser? Para recordarlo, podemos ir tal vez a esta nube que estuvimos haciendo, a ver qué más. Tenemos morfológicas, veo unas cuestiones de calle, vi por aquí. Prolija, podría decirse también. Vamos a sumar un par, a ver. Calles. Puede ser también gran ciudad, ¿no? Gran ciudad. Grande. Mujer joven. ¿Qué más? Sociológicas. Indiferencia había escrito aquí por ahí. Indiferencia. Contacto sin relación. Húmeda. Había algo de toldos, ¿no? Por ahí también. Toldos. La gracia de esta aplicación es justamente la posibilidad de estar trabajando todos juntos. Entonces, algo que me parece súper interesante y súper importante en un taller o en un aula es, primero, bueno, incentivar de que la construcción de, vamos a poner entre comillas, conocimiento, es colectivo. Y también, por otro lado, es que es una cuestión, creo yo, un poco más psicológica, de que cuando un alumno o un estudiante está produciendo algo, o sea que está interviniendo directamente, por un lado le queda más en la cabeza y por otro lado tiene cierto aprecio por lo que ellos mismos hacen. Entonces, estas herramientas, lo interesante es darle como un segundo valor, ¿no? Que obviamente no va a ser la única cosa un único apoyo bibliográfico, pero es algo que les permite, un chat acá, a ver, profundizar con algunas ideas. Hagamos unos vínculos, a ver, algo como, ¿a dónde está la sociedad? A ver, vamos a ver, formas geométricas, vamos a poner algo de toldos, voy a poner bazares, ¿no? Pero de acá, bazares. Entonces, por ejemplo, hagamos un vínculo, no sé, esta sociedad, o tal vez estas miradas, ¿a dónde suceden? ¿Alguien quiere hacer un vínculo, por ejemplo, de a dónde están sucediendo estas miradas?
Bien. Miradas, a ver, acá, ahí. Lo podemos ver, puede ser que pasa en las calles. Calles vacías, genial. Perfecto, bueno. Acá que todos más o menos probaron, por una cuestión de tiempo, voy a presentar el último de las herramientas que les quiero contar. Esta última herramienta se llama Padlet. Padlet lo que hace es como un gran banco, que uno puede poner videos, puede poner links, puede poner textos, puede poner imágenes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, en esta página se llama Padlet, os voy a pasar un link para que lo compartamos y trabajemos juntos, ahora mismo. Vamos a Facebook. Aquí. Bien. Lo interesante de Padlet es que, otra vez, los que están enfrente no tienen que tener sí o sí una cuenta. Entonces, la única forma para trabajar con esto, o la única cosa que necesitamos, es entrar a esa página y tirar cosas adentro. Uno puede bajar una imagen, por ejemplo, cualquiera que encuentre por aquí. A ver, vamos a ver. O sea, agarro esta imagen, arriba una imagen por ejemplo, de mi computadora, y lo arrastré y lo tiré. Lo único que tiene que hacer es arrastrar y tirar. Y lo va a ir cargando. Una vez que se carga, va a ir apareciendo acá. Es una herramienta muy útil para entregas, para ver trabajos en conjunto. Es como si fuese una gran pared, ¿no? Donde uno generalmente pega lo producido para verlo colectivamente en todo el taller entero. Ya se va cargando y listo. Entonces, lo que vamos a crear ahora es este banco de imágenes. ¿Cómo funciona Padlet? Bueno, la persona, el docente, que sí va a tener que crear la cuenta solamente docente, una vez que entra, tiene esta interfaz, ¿no? Gratis podemos usar hasta 3 Padlets, pero uno lo puede ir borrando y retrabajando sobre uno que existe. Si puede cambiar el nombre y cuando cambia de taller o de materia, lo reutiliza y listo. Entonces, para crear un Padlet, uno toca el botón de Make a Padlet y hay un montón de opciones de cómo se organizan las imágenes. Una pared, con un canvas, puede ser con una especie de grilla, etcétera y etcétera. La que elegimos ahora es la de la pared, es un wall. Entonces, genial. Bueno, una vez que empieza a crear, pone el título, una descripción, un fondo, y ya con eso puede arrancar, ¿no? Y para compartirlo, es como le mandaba recién, donde está el share. Está en la barra de herramientas superior, la flechita de share, y con copy link to clipboard, sería copiar el link a un portapapeles, ya puede hacer un pegar en cualquier red o cualquier aplicación de comunicaciones para trabajar en conjunto. Acá vemos ya un par de imágenes, bien, los voy a ir probando como docente, voy probando para que se puedan ver todos juntos, y cualquier persona que tenga el link puede entrar y ver y descargar esas imágenes. Mira, me estoy quedando sin tiempo, ya me excedí 5 minutos, así que con esto cerramos. Obviamente que con todas estas imágenes, lo interesante es, o en el taller lo que haríamos después es con una herramienta como Photoshop o como Paint o lo que sea, armar un collage con esto. Bien, voy a cerrar agradeciendo por la invitación a los equipos tanto de Contacto Ciencia como al equipo de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Si tienen una duda, si me quieren contactar con alguna propuesta o con alguna cosa que les pueda ayudar yo, sean bienvenidos, está mi Facebook ahí, así que sin ningún pudor, ¿no? Solamente me hablan, me mandan un mail y ya está.
muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.